Pues nada, muchas gracias por la presentación. Es un verdadero placer, y esto lo digo honestamente y sinceramente, estar en Barcelona hoy. No creo que haya mejor momento espacio-temporal para hablar de este tema precisamente, ¿no? En el centenario de la Revolución Soviética y el día en el que puede que se proclame la independencia de Cataluña. Yo, de hecho, traía dos conferencias pensando que el Pleno del Parlamento se iba a producir, digamos, de manera coetánea a mi conferencia. Dependiendo de si se hubiera proclamado o no esa independencia, pues yo tenía un final, ¿no?, diciendo viva la República o viva el Rey. Bien, como todavía estamos bajo la monarquía, pues voy a abstenerme de gritar nada. Y vamos a entrar simplemente en el tema que, como ya se ha anunciado, es el derecho de autodeterminación de los pueblos desde un punto de vista soviético-marxista en general. Podríamos empezar con la famosa frase del Manifiesto Comunista: los proletarios no tienen patria. Es una frase que ha sido vejada o comentada en muchas ocasiones. Se me viene a la mente, por ejemplo, el comentario que tiene Bestringe, negativo respecto a esta afirmación, ¿no?, afirmando todo lo contrario, que de hecho los proletarios sí que tienen patria. Y que eso se vio bastante bien precisamente en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, donde la socialdemocracia europea firmó los presupuestos de guerra. Ahora bien, esa frase que está en el Manifiesto Comunista está sacada de contexto. La frase en concreto, digamos el párrafo en el que aparece esa frase, dice lo siguiente: se acusa también a los comunistas de querer abolir la patria, la nacionalidad. Los trabajadores no tienen patria, no se les puede arrebatar lo que no poseen, más por cuanto el proletariado debe en primer lugar conquistar el poder político, elevarse a la condición de clase nacional, constituirse nación, todavía es nacional, aunque en ningún sentido burgués. A partir de este párrafo, un discípulo de Gustavo Bueno, de izquierdas y militante en el Partido Comunista, Santiago Ormesilla, en un libro recientemente publicado por la editorial Viejo Topo, El marxismo y la cuestión nacional española, afirma que el objetivo del comunismo pues sería algo así como convertir al cuarto estado, al estado proletario, frente al tercer estado burgués, en el fundamento de la nación y, por lo tanto, convertir al Estado en algo así como la patria del proletariado. Esta es una lectura canónica, digamos, dentro de toda la tradición stalinista, que no tiene en cuenta que el Manifiesto Comunista se publica en un contexto determinado y que, al mismo tiempo que afirma esto, a saber que el proletario, como no tiene nación o patria, no se le puede arrebatar aquello que de lo que no posee, y que en todo caso se debe promulgar o promover el hecho de que ese proletariado se convierta en clase-nación, eso está acompañado de un elogio feroz a la burguesía como clase revolucionaria que, a través del capitalismo, va destruyendo las fronteras y, a través de la tecnología y los medios de comunicación, va uniendo y va creando su propia tumba, ¿no? Así pues, yo creo que no se puede extraer máximas para la acción del Manifiesto Comunista, salvo que uno tenga en cuenta el contexto en el que se publica. Insisto que es el contexto de las revoluciones de 1848, en el que una serie de naciones se levantaron contra el orden de la Conferencia de Viena, bien, del Congreso de 1814, contra, en concreto, las potencias rusas, prusianas y austriacas. Así, Marx y Engels, en el Manifiesto Comunista y en los textos posteriores sobre por qué fracasaron esas revoluciones, se puede ver bastante bien cómo no tenían una posición de principio acerca del derecho de autodeterminación, o lo que entonces se conocía como la cuestión nacional, sino que fueron variando sus opiniones dependiendo del contexto político y social, y que siempre encuadraban la cuestión nacional en un contexto más amplio de análisis económico-social. ¿A favor de qué movimientos nacionales estuvieron Marx y Engels en 1848? Pues muy señaladamente todos aquellos que iban contra lo que ellos consideraban los gendarmes de la reacción, esto es el imperio austrohúngaro de los Habsburgo y el imperio de los zares ruso. Así, la independencia de Polonia, para Marx y para Engels era prácticamente el primer paso de la Revolución Europea, porque por un lado creaba una suerte de muralla estatal entre el gendarme de Europa, Rusia, y la cultura democrática revolucionaria de Europa occidental. En segundo lugar, en la medida en que Polonia estaba repartida entre Prusia, Rusia y Austria, su independencia no solamente supondría, digamos, ese freno a la expansión de los ejércitos rusos, sino que también generaría todo un ciclo revolucionario en Austria y en Prusia, que obligaría, en última instancia, a la reunificación democrática y pacífica de los casi 20 o 20 y tantos estadetes alemanes que había por entonces. Así, la independencia de Polonia no solamente supondría, digamos, un gran golpe contra el zar, sino también contra los Junkers y contra el imperio de los Habsburgo. Ahora bien, frente a este apoyo incondicional a Polonia, nos encontramos con que la posición de Marx es mucho más ambigua en el caso, por ejemplo, de los pueblos eslavos y también de Hungría. Es cierto que en Hungría apoyaron la revolución húngara magiar, pero, digamos, más a posteriori que en un primer momento. En 1848, la idea que tenían
Marx y Engels del movimiento paneslavo era muy negativa. Bueno, hay que recordar que Engels llegó a escribir hasta 12 artículos sobre la cuestión del paneslavismo que mandó al New York Tribune y que, por desgracia, se perdieron en el camino, en el ferry que tenía que llevarlos a Nueva York, y por ese motivo no nos queda nada de esa obra, pero vamos, era una obra muy documentada en la que Engels había aprendido ruso y no sé si también checo para documentarse en profundidad sobre estos temas, y él, con bastante fundamento de causa, creía que el paneslavismo, lejos de ser un movimiento democrático, como así se creía, pues era una suerte de marioneta en manos del zar. De hecho, el zar de Rusia, no sé si Alejandro I por aquel entonces, amenazó durante la Guerra de Crimea de 1855 con de proclamarse no solamente emperador de Rusia, sino emperador de todos los pueblos eslavos. Bien, esto era una amenaza dirigida principalmente al Imperio Austrohúngaro, que se permaneció neutral durante los primeros años de la contienda. Como sabéis, la Guerra de Crimea, si no lo sabéis, solo lo recuerdo aquí, la Guerra de Crimea tenía, entre otras cosas, por detrás el objetivo geopolítico por parte de Rusia de apropiarse de Constantinopla, esto es la segunda Roma, ¿no? Así, la tercera Roma, Moscú, pues finalmente se daría la mano con la segunda y podría acceder a un puerto en mar caliente. Esa era la obsesión geopolítica de Rusia hasta el presente, ¿no? Tener una salida al mar que no esté congelada a la mitad del año y que no esté bloqueada pues por el Bósforo o por otros tipos de estados de por medio. ¿Bien? Y eso, bueno, pequeño paréntesis, ¿no? Y esa es la razón principal por la cual Putin apoya a Siria, porque, como he sabido, Siria tiene abierto el puerto de Tartus en el Mediterráneo, que es el primer puerto franco en el que fondean los barcos rusos. Bien, como digo, Marx y Engels no se pronunciaron de manera, digamos, universal a favor de todos los pueblos que se levantaron en 1848, sino que ellos criticaron muy duramente a los croatas, serbios y checos, en concreto porque los croatas odiaban más a los magiares que al Imperio de los Habsburgo y así apoyaron a las tropas del zar a aplastar la revolución en Budapest, mientras que las tropas checas también se alistaron al servicio del zar para reprimir la revolución en Viena. Así, durante la guerra de 1855, de una manera un poco paradójica, de la guerra de Crimea, Marx y Engels se pronunciaron a favor del mantenimiento del Imperio Otomano frente a las pretensiones yugoslavas y rusas de desmembrar ese imperio. Así, insisto, no se puede ni siquiera asociar la posición que tenía Marx y Engels sobre la cuestión nacional con simplemente una declaración a favor de la democracia y los movimientos progresistas. Os voy a leer un pasaje de la reconstrucción a posteriori que hace Engels de por qué fracasó la revolución de 1848, en la que él establece un paralelismo entre el fenómeno yugoslavo y el fenómeno suizo, ¿no? La independencia de Suiza respecto del Imperio de los Habsburgo. Dice lo siguiente: la lucha de los primeros suizos contra Austria, el famoso juramento de Ridley, el heroico disparo de Guillermo Tell, la victoria inmortal de los Morganten, todo esto representó la lucha de los pastores inquietos contra el empuje del desarrollo histórico, una lucha de conservadores, intereses contra los intereses de toda la nación, una lucha del primitivismo contra la iluminación, la barbarie contra la civilización. Ganaron su victoria sobre la civilización de este periodo, pero como castigo fueron cortados de todo el progreso posterior a la civilización. Aquí, sobre todo, Engels no entiende Suiza como el mejor país del mundo mundial, como prácticamente se entiende hoy en determinados círculos anarcocapitalistas, sino que entendía que Suiza era, también de nuevo, el país mercenario de los ejércitos católicos en las guerras de religiones del siglo XVI y XVII, y así, como sabido, los piqueros suizos se pusieron al servicio, entre otras cosas, del Imperio Español y de los ejércitos, incluido el ejército de Luis XVI, contra la pretensión de los emperadores y príncipes alemanes de independizarse de Roma. Así, a pesar de que el movimiento suizo tenía digamos, una especie como de prestigio democrático, ¿no?, por su carácter federal, etcétera, cantonal, Marx y Engels se pronunciaron contra él, mientras que se pronunciaron a favor del movimiento húngaro, a pesar de toda la tradición húngara también de aplastar a otros pueblos. Bien, yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta cuando entremos, como vamos a entrar ahora mismo, en la posición que tenía Marx y Engels acerca de España. Bien, Marx se interesó de una manera bastante intensa por España a mediados de la década de 1850. Él empezó a aprender español en 1852, seguramente espoleado por una carta que le mandó Heine, quien había pasado por Cádiz y dijo que aquello era la hostia. Entre mayo y septiembre de 1854, Marx estuvo investigando, de hecho, la historia política de España de manera intensa, se convirtió prácticamente en su tema principal de investigación y dedicaba las tardes a leer a Calderón y el Don Quijote.
Y de esa investigación salieron 7 artículos sobre la revolución en España, que luego se han venido publicando en castellano. La primera traducción que se hizo la hizo, de hecho, André Uní. Bien, una de las constantes que aparece en sus artículos sobre España es, por un lado, la lentitud, ¿no? El vuelva usted mañana, la idea de que en Francia las revoluciones se hacen en un mes o en 3 semanas, mientras que en España se tardan años, y que fruto de la y que esto es en parte fruto de la descentralización y la geopolítica de la propia península, surgida del carácter desordenado de la Reconquista, ¿no? Donde cada estado, príncipe o rey pues iba haciendo la guerra a su manera y aliándose en ocasiones con el propio enemigo religioso. Así afirma Marx, de una manera muy interesante, que todas las revoluciones en España han tenido un componente dinástico y de guerra civil, ¿no? La guerra de sucesión, la guerra de independencia, las guerras carlistas, ¿no? Y que los revolucionarios españoles no han sabido oponerse al trono, sino defendiendo otro trono, ¿no? Pues la idea que está en Quevedo de que los catalanes tan solo quieren la independencia para ser, al fin y al cabo, súbditos de Francia, ¿no? Y es algo que está, digamos, en toda la tradición política española prácticamente hasta la Guerra Civil, que es la cuarta si incluimos todas las guerras carlistas, de que los intereses revolucionarios o reaccionarios se escondan o se encubran detrás de la pretensión de algún miembro de alguna casa real al trono de España. Dice lo siguiente, o se pregunta lo siguiente Engels, que yo creo que es muy interesante para lo que estamos debatiendo hoy y que está en el centro de su teoría sobre la cuestión nacional en relación a España. ¿Cómo explicar que precisamente en el país en el que primero surgió entre todos los estados feudales la monarquía absoluta en su forma menos mitigada nunca lograra echar raíces la centralización? Bueno, una explicación de esto pues tendría que tener en cuenta el propio proceso de la Reconquista. En la medida en que los propios estados cristianos tenían que promover la migración a zonas fronterizas muy poco protegidas por los ejércitos cristianos frente a los saqueos y las razzias musulmanas, estos príncipes y reyes tenían que conceder fueros y privilegios muy importantes a esos individuos que se trasladaban a la zona recién reconquistada. Yo en una época leí un libro mitiquísimo sobre todos los privilegios que tenía la gente que se iba a colonizar Córdoba, e incluso había una especie de dicho de algo así de mata a tu abuela y vete a Córdoba, algo así, porque por lo visto incluso todas las penas de sangre y los delitos que estaban incluso condenados con la pena capital se absolvían si uno iba al territorio recién conquistado, ¿no? Por ese motivo, cuando Colón en su segundo viaje, el primer viaje a América, trae como esclavos indios a la manera de presentes a Isabel la Católica, Isabel la Católica obliga a Colón a liberar a esos indígenas y llega a meter en la cárcel a Colón por una cuestión muy sencilla, porque el propio fundamento de su poder monárquico se asentaba sobre un concepto feudal y medieval de la libertad de los individuos. Bien, entonces ella no podía, por así decir, esclavizar gratuitamente a sus súbditos, ¿no? De aquí proviene buena parte de lo que se conoce como los orígenes del derecho internacional en la Escuela de Salamanca. Bien, sea como fuere, esta tradición, digamos, descentralizada llega hasta, mal que bien, con la aparición de los Borbones hasta el siglo XIX, y así Engels, en sus investigaciones para la Enciclopedia Británica sobre el ejército español, se sorprende que la bandera española, la rojigualda, no apareciera, no fuera la bandera bajo la cual marchaban los ejércitos españoles hasta mediados del siglo XIX con la reforma de Narváez. Hasta entonces, cada destacamento portaba la bandera de su provincia. Marx, en sus textos sobre la Revolución en España, cita a Urquijo, un noble español, quien escribió a cuesta lo siguiente, que era un general, el 3 de abril de 1808. Nuestra España es un edificio gótico compuesto de fragmentos heterogéneos con tantas fuerzas, privilegios, legislaciones y costumbres como provincias. No existe nada de lo que en Europa llaman espíritu público. Estas razones impedirán el establecimiento de cualquier poder central con una estructura lo suficientemente sólida como para poder unir nuestras fuerzas nacionales. Esto era lo que dijo Jean Baptista Vico precisamente durante la Guerra de Sucesión de 1700-1714. España es lo suficientemente fuerte como para no ser desmembrada, pero no es lo bastante fuerte como para ordenarse a sí misma. Dice Marx sobre España: la monarquía absoluta en España, que solo se parece superficialmente a las monarquías absolutas europeas en general, debe ser clasificada más bien al lado de las formas asiáticas de gobierno.
o sea, que es un modo de producción asiático. España, como Turquía, siguió siendo una aglomeración de repúblicas mal administradas con un soberano nominal a su cabeza, que es la idea que más o menos sigue a día de hoy del café para todos, repúblicas autonómicas para cualquier tipo de región, y todo ello coronado por un rey que reina pero no gobierna. De hecho, se podría continuar con esta analogía, la analogía del modo de producción asiático. Como es sabido, Marx entendía por modo de producción asiático un modo de producción autoritario que tenía como monopolio principal, en términos económicos, la administración fluvial, ¿bien?, de las aguas para fines de regadío. Y esto se podría incluso, digamos, extrapolar al periodo franquista, donde, como es sabido, los principales esfuerzos tecnológicos, industriales, ingenieriles y económicos iban por la vía de construir pantanos para acabar con el problema de la sequía en España. Bien, ¿cuál era la visión? Esto es lo que escribió básicamente Marx acerca de España en 1854. Luego volvió a escribir sobre la primera República Española diciendo lo siguiente: la primera medida que debe tomar la República Española es abolir el ejército y sustituirlo por la milicia. Esto es, fundar la autodefensa geopolítica del Estado en la nación, como hizo la Revolución Francesa, llamando al pueblo a las armas. Según Marx, España no necesita un ejército permanente porque tan solo puede ser atacada por Francia a través de los Pirineos, y su geografía interna impide la guerra de grandes movimientos, bien, por el hecho de que que España de hecho no tiene centro, ¿no? Que la idea de convertir a Madrid en centro geográfico no tiene mucho sentido realmente, por todas las cordilleras que van separando las diversas regiones de la península. Por ese motivo, pues en España se acuña, digamos, el formato de la guerra de guerrillas contra el invasor francés. Según Marx, la sustitución del ejército permanente por la milicia solucionaría la cuestión catalana. De hecho, dice lo siguiente: que era 1870 por aquel entonces, o sea, todavía no estaba la cosa muy caliente. La cuestión catalana surge, según Marx, de la represión militar en Barcelona. Dice lo siguiente: la independencia se podrá alcanzar también, en principio, sin la reaccionaria destrucción de la unidad nacional y sin la reproducción de una Suiza mayor. Aquí hay que recordar que tanto Marx como Engels estaban a favor de una república basada en el centralismo democrático y eran enemigos acérrimos de las soluciones anarcosocialistas de Bakunin y de Proudhon a favor del federalismo. Por lo tanto, estaban en contra de modelos como el de Suiza o el de Estados Unidos. Bien, y entendían que, en fin, que la solución de buena parte de los problemas, digamos, del fraccionamiento de la unidad nacional española pasaban por eso, por la sustitución del ejército permanente por la milicia. Dado que el ejército permanente no tenía una función de conquista colonial, España es uno de los pocos estados en los que el propio ejército imperial colonial, a saber, el ejército de Marruecos, se utiliza para reprimir a la propia población nacional en la guerra del 36-39. Con lo cual, digamos que Marx realmente anticipa muchos de los temas que están incluso a día de hoy sobre la mesa. Bien, esto es lo que, digamos, él opinaba sobre España en 1850-1870, pero me parece mucho más interesante o revelador acerca de su posición sobre el tema de la cuestión nacional, las afirmaciones que hizo acerca de la autonomía en Irlanda. Bien, Irlanda se podría decir que es la Polonia de Europa Occidental, y él en un primer momento se pronunció, Marx, a favor de una suerte de unión con Gran Bretaña, en la que la solución de los problemas irlandeses, de la opresión de los irlandeses, supondría un gran golpe a los intereses terratenientes ingleses, tal forma que solo una victoria de la clase obrera cartista británica, en general, tanto irlandesa como escocesa, como galesa, como inglesa, conllevaría, digamos, la eliminación del dominio sobre Irlanda tan despótico en aquella época, ¿no? Estamos hablando de la época de la gran hambruna de la patata, etcétera, ¿no? Donde murió prácticamente la mitad de la población en un periodo muy corto de tiempo. ¿Cuáles son los principios que se pueden extraer? Son muchos textos, no voy a ir citándolos. ¿Cuáles son los principios generales que se pueden establecer acerca de la posición de Marx en el tema de la cuestión nacional, partiendo de los textos de Irlanda? En primer lugar, que tan solo la liberación nacional de los pueblos oprimidos permite superar las divisiones y antagonismos nacionales y permite a la clase nacional de ambas naciones, tanto la nación opresora como la nación oprimida, unirse contra su enemigo común, que son los capitalistas. Bien, los dueños de fábricas ingleses utilizaban en muchas ocasiones a los escoceses o a los irlandeses como como reserva de mano de obra de reserva en caso de que hubiera huelga, etcétera, ¿no? Y esto se debía, digamos, a la fragmentación o enemistad cultural que había entre esos pueblos. Por otro lado, la opresión nacional
nacional, lejos de ser algo accesorio o que no tiene nada que ver con la lucha de clases, está intrínsecamente vinculada con la hegemonía ideológica de la burguesía, bien que cree en la expansión y la misión civilizatoria del Estado. Según Marx, de manera muy gráfica lo describe, Inglaterra es la Roma moderna. Cuando Marx está diciendo que Inglaterra es la Roma moderna, se está refiriendo a un Estado principalmente sostenido sobre obras públicas y sobre la expansión sin límite de las fronteras, dentro de cuyo seno no se dan lugar revoluciones, salvo con un componente anti-esclavista, ¿no? Como el caso de la revolución espartaquista en Roma o la abolición de la esclavitud en lo que es el Imperio Británico. Es en este contexto en el que Marx acuña una frase que sea citada por todos los marxistas posteriores, a saber, cualquier nación que oprima a otra forja sus propias cadenas. Así, la emancipación de la nación oprimida debilita las bases económicas, políticas y militares y también ideológicas de las clases opresoras en la nación opresora y también en la nación oprimida. Irlanda es, según Marx, un pretexto para mantener un ejército permanente que en cualquier momento pueda abalanzarse sobre los obreros ingleses, como de hecho sucedió. Con lo cual Marx vuelve a plantear la misma cuestión para Inglaterra o para Gran Bretaña que para España. Inglaterra, o Gran Bretaña, igual que España, no requiere de un Estado permanente, en el caso de Gran Bretaña por su condición insular, en el caso de Gran Bretaña por su condición insular, en el caso de España por su condición peninsular. Y la única función que puede desempeñar ese ejército es o bien de represión interna o bien de expansión imperial colonial. Con lo cual yo creo que están planteados muy bien una analogía a la que no se recurre tanto, ¿no? Que es Inglaterra como la España moderna o España como la Inglaterra medieval. Bien, ¿cuál es la posición que tuvo Marx en otro fenómeno que él vivió de primera mano, como es la guerra de secesión? Aquí es interesante ver cómo el derecho de secesión, lejos de ser una especie de proclama de izquierdas, durante buena parte del siglo XIX era algo propio de la derecha más reaccionaria. Así, cuando se proclama la secesión de los Estados Confederados en Estados Unidos, el papado y todas las monarquías reaccionarias europeas se ponen del lado de los confederados, mientras que el resto de los socialistas, tanto los socialistas como los republicanos, como los unionistas o nacionalistas italianos, se ponen del lado de la Unión. Esto, evidentemente, por la posición que tenía la Unión y Lincoln en relación a la esclavitud negra. Bien, hay un capitán Swing reeditó en España recientemente pues, los textos de Marx sobre Lincoln, que yo creo que son muy interesantes al respecto, pues como Marx tenía una posición, digamos, ambigua respecto de la figura de Lincoln, pero totalmente a favor del movimiento unionista, entendiendo que la defensa de los privilegios estatales por parte de los confederados no era sino una forma encubierta de defender la esclavitud, y en la medida en que Marx creía que la abolición de la esclavitud era la base para el desarrollo capitalista libre, que es el preludio de la revolución comunista, pues no hay sino que estar a favor de la abolición de ese tipo de privilegios y de abusos casi feudales. Curiosamente, a pesar de que Marx durante toda su vida fue acusado de pangermanista o de germanófilo, y es cierto que, por ejemplo, él tenía una preferencia intelectual hacia el pensamiento típicamente alemán, esto es un pensamiento organicista y sistemático, frente a lo que él denominaba el mecanicismo de los británicos. Así, si bien es cierto que Marx mandó su primer volumen del Capital a Darwin, primer volumen que Darwin nunca abrió y que de hecho está con el envoltorio prácticamente sin tocar tal cual en la biblioteca de Darwin, él creía que Darwin era demasiado mecanicista y británico en su explicación de la adaptación de las especies al entorno, y él prefería más las visiones organicistas de, por ejemplo, Ernst Haeckel, que luego fue muy influyente en Federico Nietzsche. Si alguien quiere establecer una relación entre Nietzsche y Marx, que es muy del gusto de determinados filósofos, no del mío, pues que sepa que por ahí puede tirar. Pues bien, Marx, a pesar de ese pangermanismo, de esa germanofilia intelectual, se pronunció en contra de la unificación de Alemania por la vía militar por parte de Bismarck y Guillermo II. Así, él escribió lo siguiente, o mejor, más que él, una circular del 9 de septiembre de 1870 por parte del Consejo General de la Primera Internacional, dijo lo siguiente: si la fortuna militar y la embriaguez de la victoria y las intrigas dinásticas empujan a Alemania a la anexión violenta de regiones francesas, esto es Alsacia y Lorena, no le quedarán más de dos caminos: o tendrá que convertirse, sea como sea, en una esclava de la política conquistadora de Rusia, o después de un corto respiro tendrá que empezar a prepararse para una guerra defensiva, no para una guerra de las llamadas guerras localizadas, sino para una guerra contra las razas eslavas y latinas unidas. Se está más o menos ahí anticipando, sugiriendo el fenómeno de la Primera Guerra Mundial, ¿no? de los dos frentes, etcétera.
Y por otro lado, cuando se refiere a Rusia como modelo de potencia conquistadora, hay que recordar que desde mediados del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX, Rusia se expandió a una media de 80 kilómetros cuadrados por día. ¿Vale? Que es muchísimo, pues todo lo que supuso la conquista de Siberia, etcétera. Bien, hasta aquí Marx. La principal diferencia respecto de Engels consiste en lo siguiente. Si bien ambos tenían una visión contextualizada y prudencial del derecho a la autodeterminación de la cuestión nacional, esto es, no estaban a favor o en contra tout court, sino que atendían siempre, como hemos visto, a las razones políticas y económicas de por medio, la terminología era había unas diferencias terminológicas importantes que indicaban diferencias filosóficas de fondo. Marx utilizaba normalmente los términos naciones revolucionarias y naciones contrarrevolucionarias, frente a Engels, que utilizaba una terminología mucho más hegeliana para referirse a las naciones históricas y las naciones sin historia. ¿Qué entendía exactamente Engels por naciones sin historia? Cito: pueblos que en el pasado no han sido capaces de constituir estados y que no tienen ya la fuerza suficiente para conquistar en el futuro su independencia nacional, nacionalidades enjuiciadas como contrarrevolucionarias, en tanto que formaciones naturales y agrarias. Sobre todo se está refiriendo en este caso a Chequia, ¿no? Chequia, rodeada por tres costados por pueblos alemanes, está condenada a convertirse en otro pueblo alemán, según Engels. Esta distinción entre pueblos con historia y pueblos sin historia que está en Hegel, también determina la posición de perfil en la que se puso Engels sobre el tema colonial. Dice lo siguiente Engels sobre la independencia de las colonias, porque claro, Engels es que vivió muchísimo y vio prácticamente todo, ¿no? Dice lo siguiente: a mi juicio, las colonias propiamente dichas, es decir, los países ocupados por una población europea, Canadá, el Cabo y Australia, serán todos independientes. Por el contrario, los países sometidos nada más poblados por indígenas como la India, Argelia y las posesiones holandesas y portuguesas y españolas, tendrán que quedar confiadas provisionalmente al proletariado que las conducirá lo más rápidamente posible a la independencia. Engels llegó también a afirmar de una manera condicional que si India se llegara a liberar, el proletariado tendría que aceptarlo, dado que no puede, por principio, mantener guerras coloniales, pero que lo óptimo sería que tanto India como Argelia, como Egipto, como las posesiones, insisto, españolas y portuguesas, quedaran unidas políticamente a Europa para que sea el proletariado revolucionario europeo quien, por así decir, eduque a la clase media y baja de esos países en cómo hacer la revolución de verdad. Así nos encontramos en Engels, digamos, uno de los tópicos de buena parte de la literatura marxista posterior, a saber, la cuestión nacional se solucionará una vez se haya hecho la revolución socialista y no antes. ¿Bien? Es contrarrevolucionario o plenamente reaccionario plantear la independencia nacional en un contexto colonial e imperial como el actual, donde la división de los estados nacionales fuertes y grandes no conduce sino a la conquista económica por otros medios. Esto es lo que sucedió en el caso del desmembramiento español. Cuando se produce la independencia de las colonias o de los virreinatos y las capitanías generales en América Latina, esos países, como muy señaladamente el caso, por ejemplo, de Chile o de Argentina, no hacen sino caer bajo la órbita y la hegemonía económica de Gran Bretaña, o en el caso mexicano, Estados Unidos. Bien, y del mismo modo se puede decir que todo el proceso de descolonización que se lleva a cabo después de la Segunda Guerra Mundial no hizo sino beneficiar ese imperialismo a distancia, del que hablaba Ramiro de Maeztu, que es el imperialismo económico estadounidense. De ahí que la reivindicación principal de Ramiro de Maeztu, que es un personaje muy de derechas, pero que tiene un planteamiento interesante, o por lo menos de tercera vía, entre el comunismo y el capitalismo, consiste en la defensa de la hispanidad, esto es de la unión de todos los pueblos hispanos, bajo una visión ecuménica y universal de lo que es el catolicismo. ¿Bien? Según Ramiro de Maeztu, no era el tema del que iba a hablar hoy, pero bueno, lo meto aquí de un poco de refilón. La ideología propiamente hispana se caracteriza por defender el libre arbitrio, esto es la capacidad que tienen todos los individuos de salvarse si quieren, y su universalismo, esto es que no hay pueblos elegidos, sino que todos por sus obras se van definiendo, ¿no? Y que cada uno es hijo de sus obras, frente a la idea, por ejemplo, luterana, de que la gracia viene preestablecida por un ejercicio gracioso de Dios y que es la fe y no las obras lo que le salva a uno. Bien, Marx, como digo, se enfrentó, digamos, defendió este tipo de Marx y Engels, que están, bueno, yo es que no los distingo mucho realmente, a pesar de todas estas cosas que he estado mencionando, ¿bien? Marx y Engels se posicionaban dentro de la Primera Internacional, tanto por un lado contra los prudonianos que creían que el nacionalismo era un prejuicio burgués, como contra los bakunianos que estaban más o menos a favor de la política paneslava, ¿bien? Así, por ejemplo, Lafargue llegó a afirmar
llegó a postular una teoría conocida como la negación de todas las nacionalidades, que según Engels no era sino la absorción de todas esas naciones por la nación francesa. Bakunin, por su parte, estaba bastante de acuerdo con el diagnóstico de Marx y Engels, a saber, los dos grandes pilares de la reacción en Europa son Rusia y Austria, pero digamos que divergía respecto de Marx y Engels en la receta. Bien, la receta, según Bakunin, era unir a todos los pueblos eslavos, incluidos los griegos, en una gran federación republicana que tuviera su capital en Constantinopla, bien, y que se enfrentara y rompiera con esa cárcel de naciones que era tanto el Imperio austrohúngaro como el Imperio ruso. Así, Bakunin participa en la Comuna y la insurrección de Cracovia en 1846 y publica en 1849 un llamado Manifiesto a los eslavos. Y 20 años después, en 1863, escribe una carta a su amigo Kosidoki, hablando de la revolución en Polonia, y dice lo siguiente: he de confesar que esperanzas en el éxito, en el verdadero éxito, tengo pocas. ¿Sabes qué deseo? Que si fracasamos, mueran por la causa polaca el mayor número posible de rusos para sellar nuestra amistad con sangre. Me sentiría feliz muriendo con ellos. Bien, como veis, aquí hay una visión prácticamente romántica de la unión de los pueblos, etcétera. Bien, que es una visión que también está, por cierto, en esa visión de la hispanidad como una hispanidad mestiza. Yo recuerdo perfectamente cuando estuve en México cómo me sorprendió mucho, por un lado, el culto que hay a Cortés allí y la reivindicación de buena parte de los conquistadores bajo la idea de que en la noche trágica de Tenochtitlán no ganaron ni perdieron los españoles, no ganó ni perdió el imperio azteca, sino lo que se produjo fue el doloroso parto del México mestizo que hoy vivimos. ¿Bien? Entonces es una visión que, sin falsear el pasado, esto es entender que el pasado es un pasado violento, lo mistifica de alguna forma, entendiendo que esa unión en cuerpo y alma pues se produjo precisamente en el campo de batalla y que la unión de los pueblos hispanos es una unión polémica. Bien, a mí no me parece mal como planteamiento de partida de una visión no del todo equivocada de lo que fue el pasado. Bien, esta es la visión, digamos, de los sectores más anarquistas dentro de la Primera Internacional. Vamos a analizar, y ya llegamos a la Revolución Soviética, cuál es la posición que tenía la Segunda Internacional sobre estos temas. Bien, en la Segunda Internacional, la socialdemocracia tenía, que era prácticamente todos los partidos de por aquel entonces, estaban divididos en 4 facciones. La primera facción, que era una facción claramente imperialista, digamos, protagonizada por Kanow y Vankol, una tendencia que podríamos calificar de nacionalista, ejemplificada por Piłsudski en el Partido Socialista Polaco, una tendencia de clara derecha, como en el caso de la escuela austríaca culturalista o estatista, y una tendencia de centro, que era la de Kautsky, junto con la posición de Lenin y la de Rosa Luxemburgo. Bien, el representante más conspicuo de la tendencia imperialista era seguramente el holandés Vankol, bien, quien afirmaba que los estados occidentales tienen una función civilizadora en su conquista de África y Asia, y que no se puede defender ese derecho de autodeterminación para esos pueblos porque sería, cito textualmente, como abandonar a un niño loco e inconsciente que no puede prescindir de nuestra ayuda, equivaldría básicamente a convertirlo en víctima de una explotación desenfrenada o de otra dominación. Esta es básicamente la misma visión que tenía del colonialismo John Stuart Mill. En un texto que tiene titulado A Comment on Non-Intervention, afirma que los pueblos bárbaros no tienen ningún derecho, salvo el derecho de ser tratados de tal forma que se convierten en una nación lo más rápido posible. Esta es una visión que también está, por ejemplo, en buena parte de lo que yo calificaría la derecha buenista, por ejemplo, autocalificada como izquierda. Estos discípulos de Gustavo Bueno, ¿qué quieres que te diga? O sea, sociológicamente son de derechas, pero sistemática y filosóficamente son de izquierdas, eso es cierto. Como es el caso, por ejemplo, de Pedro Insúa, quien afirma que el objetivo en última instancia del Imperio Español no era sino conducir a la proclamación de la independencia de las repúblicas hispanoamericanas. Esto está expuesto en un libro llamado El Hermes Católico, en la que se afirma que el fin último del ortograma imperial español pues era conducir a esos pueblos incivilizados a una condición civilizada, a una mayoría de edad a partir de la cual ya podían independizarse. Así, lejos de haber sido el fracaso del Imperio Español la independencia de las colonias, supuso su consumación casi hegeliana, y por ese motivo los bicentenarios al día de hoy no se tienen que considerar desde una perspectiva negativa, sino deben celebrarse como el momento en que nuestros hermanos
pues ya salieron, se independizaron de casa, ¿no? Entonces ya, pues bueno, ya por fin se fueron, dejaron de darnos la tabarra. Claro, yo, bajo esta retórica, que tiene muchos bonistas, de decir que habría que poner en Madrid estatuas a Bolívar y compañía, porque, digamos, su proyecto independentista estaba vinculado al ortograma Imperio Español, yo pienso, bueno, pues de aquí a 50 años también habrá una estatua de Puigdemont y de Artur Mas, en la medida en que también ellos condujeron a los catalanes de su minoría de edad a la mayoría de edad estatal política. Bien. Esta era la posición, digamos, de los así llamados imperialistas, que, como digo, era una posición común a buena parte de la izquierda. El imperialismo, lejos de ser algo reaccionario en el siglo XIX, era algo que prácticamente toda la izquierda, desde la izquierda liberal tipo John Stuart Mill hasta, pasando por un Tocqueville, que es una especie de izquierda liberal también un poco moderada, hasta este tipo de figuras, era algo relativamente bien visto. Bien, la ortodoxia marxista estaba encarnada en la figura de Kautsky. Bien, los textos principales de Kautsky, a mi juicio, son pues textos como La lucha de las nacionalidades, El derecho público en Austria, Nacionalidad e internacionalismo, La crisis en Austria, el texto que tiene sobre Alsacia-Lorena, o uno, sobre todo, que es mi preferido, que se llama La liberación de las naciones. Bien, Kautsky es el primero que, digamos, entra en detalle y quiere definir mínimamente qué es una nación. Bien, según Kautsky, una nación se define principalmente por el idioma, y junto con esa comunidad idiomática habría también una comunidad de intereses basada en la unidad territorial. Bien, así, una nación sería principalmente una comunidad lingüística compacta en algún tipo de espacio territorial. El hecho de que diversos estados compartan el mismo idioma, pues como sucede entre Latinoamérica y España, no supone, según Kautsky, una refutación de esta posición. Así, la nación sería eso, principalmente una comunidad lingüística o idiomática que se justifica retrospectivamente a través de una literatura nacional. El proletariado, según Kautsky, debería oponerse a todas las formas de opresión nacional y debe defender, según Kautsky, de manera incondicional el derecho de todos los pueblos a disponer libremente de sus destinos, pero ello no va de la mano de una política de protección cultural dentro de los estados ya constituidos. ¿Bien? Así no se debe poner trabas al proceso de asimilación o de, por así decir, victoria cultural dentro de un Estado ya constituido. Os voy a leer un pasaje donde yo creo que se especifica de una manera muy clara esta posición, ¿no? Tenemos el deber de luchar contra la opresión de las minorías nacionales, ya que, como socialistas y demócratas, hemos de combatir siempre toda violencia de un grupo del Estado contra otro, de la misma forma como, por ejemplo, rechazamos la dominación de una comunidad religiosa sobre otra. Bien, aquí, como veis, está, por así decir, planteando la cuestión nacional de una manera muy similar a cómo se plantea la cuestión religiosa. Bien, del mismo modo que desde la Revolución Francesa en adelante la clave está no tanto en ver cuál es la religión oficial del Estado, sino en separar el trono del altar. La clave que pone Kautsky sobre la mesa es que, lejos de intentar preocuparnos por cuál es la nación por la cual está representada ese Estado, tendría que separarse la nación como algo cultural del Estado, que es algo principalmente político y jurídico. Dice, pero así como no hacemos nada para impedir que la religión pierda terreno en la conciencia del pueblo o desaparezca, tampoco debemos esforzarnos por evitar la desaparición de las diferencias idiomáticas que separan a los dos pueblos. Si luchamos contra toda violencia sobre las minorías nacionales, no es en interés de la nación, sino de la democracia. Entonces, como veis, aquí hay una división tajante entre lo que se puede llamar una visión culturalista de la nación o casi religiosa, como una especie de atavismo de los pueblos, que hay que dejar que con el tiempo pues se vaya limando y eventualmente desapareciendo. ¿Bien? En lugar de abolir bajo decreto toda nación y toda religión, como sucedió, por ejemplo, en Albania. Como sabéis, Albania se declaró, no sé si en los años 60, con Enver Hoxha, el primer estado ateo del mundo. Claro, cuando cayó el comunismo en Albania, se descubrió que el 70% de la población seguía confesándose suní, y ahí entraron ya todo el bacalao realmente religioso de los Balcanes. Bien, frente a esa visión de que el Estado tiene que imponer cuál es la religión oficial o la nación oficial que él representa, la visión ortodoxa marxista por aquel entonces era separar los dos temas. Una forma de articular políticamente esto lo encontramos en el austromarxismo, que es una suerte de culturalismo o de juridicismo, encarnado en las obras de Karl Renner y Otto Bauer. La idea básica del austromarxismo era reconocer una autonomía cultural dentro de un Estado multinacional, como era el Imperio Austrohúngaro por aquel entonces, a través de la Organización de las Naciones en corporaciones jurídicas públicas. Este era el término que ellos utilizaban, con una serie de competencias, principalmente culturales, administrativas y legales.
Bien, ¿cuál es la distinción que establece Renner entre Estado y nación? Es una distinción muy interesante. Según Renner, un Estado es una entidad puramente jurídica cuya esfera de acción se extiende sobre un territorio determinado. Un Estado es hasta dónde han llegado tus ejércitos, y esto está marcado por las propias fronteras. La nación, por el contrario, es una comunidad de cultura independiente del territorio y que no necesita de ningún territorio para realizarse. Así, la nación sería, este es el término clave para Renner, una asociación personal. Aquí lo que está haciendo Renner de una manera muy interesante es darle la vuelta a la sociología alemana de la distinción entre Gemeinschaft y Gesellschaft. Bien, Ferdinand Tönnies, en un texto muy célebre, afirmó que la familia o la nación sería una suerte de comunidad de nacimiento de la que uno no se puede alienar. ¿Bien? Tú, por mucho que mueran tus padres o los mates tú no vas a dejar de ser hijo de tus padres. ¿Bien? Y así, del mismo modo, se podría afirmar que por mucho que tú te traslades a otros países y te integres en ellos, no dejas de ser de tu comunidad nacional, que es algo que viene dado por el suelo y la sangre. ¿Bien? Frente a esto, Tönnies afirmaba que los estados y las empresas son asociaciones. ¿Bien? Esto es, bajo una visión contractualista del derecho, Tönnies entendía que los estados pues no son sino la delegación por parte de un conjunto de ciudadanos de ciertas competencias, como es la defensa, etcétera. Bien, frente a esta visión de que la nación sería una comunidad y que de la que uno no se puede alienar y el Estado sería una asociación, esto es, que la nación sería algo de lo que vienes y el Estado sería algo a lo que vas, Renner dice que es justo al opuesto. Esto es, el Estado en el que uno nace es, digamos, sobre todo el territorio en el que uno nace, por lo tanto es algo de lo que uno no se puede alienar, mientras que la nación, entendida como cultura en sentido genérico, es algo que está sometido a hibridación, a transformación y a decadencia secular. ¿Bien? Otto Bauer, en el libro La cuestión nacional y la socialdemocracia, lo expone de una manera muy clara, también haciendo otra vez la analogía con las religiones. En una misma localidad vivirán una junto a otra, sin molestarse mutuamente, dos o más naciones que desenvolverían pacíficamente sus formas de gobierno y organizarían sus instituciones culturales de la misma forma como los protestantes, los católicos y los hebreos administran en una misma población sus asuntos religiosos. Así, las naciones serían, insisto, corporaciones de derecho público cuya finalidad pues, sería, a través de impuestos especiales, que construir bibliotecas, escuelas, estados, teatros, para preservar principalmente el idioma y la cultura nacional. Santiago Hermesilla, en el libro ya citado, acusa a los austromarxistas de tener una visión falangista de la nación. Y es cierto que ellos utilizan el término unidad de destino. Pero yo creo que aquí hay que puntualizar, la diferencia clave está en el adjetivo que pone José Antonio Primo de Rivera, ¿no? Cuando José Antonio Primo de Rivera dice que la nación es una unidad de destino universal, está pensando principalmente en términos teleológicos, ¿bien? Y en una universalidad de carácter territorial. Esto es, si España es una unidad de destino en lo universal, ello se debe principalmente a su contribución a la historia mundial a través de la reconquista de la península ibérica y la conquista de América, mientras que Renner y Bauer más bien tenían una visión que podríamos llamarla casi multiculturalista, pero un multiculturalismo que no es simplemente el monoculturalismo del otro, esto es, que no consiste en obligar a los hijos de musulmanes a profesar esa religión, sino que entiende que la religión como la nación es algo a lo que uno se adscribe de manera natural y que uno tiene derecho a no respetar, digamos, la cultura de sus antepasados. Bien, con lo cual de nuevo estamos en la misma idea de separar el trono del altar. Rosa Luxemburgo. Bien, Rosa Luxemburgo seguramente es la marxista que más se opuso por principio y por coyuntura al derecho de autodeterminación de los pueblos, ya desde su primer texto, su tesis doctoral, Desarrollo Industrial en Polonia, de 1896. Lo que afirma el Rosa Luxemburgo es que Polonia ha dejado de ser un proyecto nacional progresista emancipador, mientras que en la época de Marx y Engels los nobles polacos eran los líderes de ese movimiento nacionalista. Ahora, a finales del siglo XIX, afirma Rosa Luxemburgo, están perdiendo terreno socialmente en la medida en que tienen intereses económicos estrictamente vinculados con Rusia. También aquí se podría establecer el paralelismo, ¿no?, de Sabadell, la Caixa, etcétera, que tienen, en términos de Rosa Luxemburgo, una cadena de oro con el Estado, en este caso, ruso. ¿Bien? La única fuerza social a favor de la independencia, según Rosa Luxemburgo, en la época en la que ella está escribiendo ese texto, son los intelectuales, que ella considera que es una base social muy minoritaria.
Así, según Rosa Luxemburgo, la independencia de facto de Polonia tan solo se podía producir por la vía de la intervención de otra potencia imperialista en una guerra, como sucedió, de hecho, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Así pues, la independencia de Polonia no es factible, pero no es deseable bajo el capitalismo, porque tan solo se puede desarrollar por la vía de la intervención de otra potencia imperial, y en el socialismo no será necesario, porque una vez que se haya hecho la revolución socialista, ese tipo de atavismos culturales casi feudales, como es el caso nacional, habrían quedado, digamos, puestos entre paréntesis. Bien, los escritos, esta es la posición que tiene ella básicamente, de la cual emana prácticamente todos los textos posteriores, en la tesis doctoral. Luego fue publicando artículos que se recopilaron en el libro La cuestión nacional y la autonomía, de 1908. Las tesis principales de esos artículos son las siguientes. En primer lugar, el derecho de autodeterminación es un derecho abstracto y metafísico, igual que el pretendido derecho al trabajo, o lo que ella también considera metafísico, el derecho de las mujeres o el derecho de los hombres, o como era el caso del proclamado derecho de cada hombre a comer en platos de oro, proclamado por el novelista Chernyshevsky. Sostener el derecho de separación de toda nación es contradictorio, porque supone defender derechos que por la vía de las armas están enfrentados en el campo de batalla. Y ya atendiendo a casos concretos como el polaco, la independencia de pequeñas naciones en general no beneficia a la lucha del proletariado, sino que va en beneficio de los imperios económicos capitalistas, cuando no está condenado por las leyes de la historia. ¿Bien? Así, para Rosa Luxemburgo no hay excepción a estas leyes de la historia, y tanto los pueblos balcánicos, los griegos, los serbios, los búlgaros, los armenios, como los polacos están condenados, en última instancia, a permanecer dentro de unidades imperiales más grandes. De esta forma, Rosa Luxemburgo separó su partido, el Partido Socialdemócrata del Reino de Polonia, del Partido Socialista Polaco, liderado por Piłsudski, y de una manera muy trágica, pues se convirtió en una minoría dentro de su propio país, ¿no? Dentro de Polonia. Bueno, ¿cuáles fueron las resoluciones de la Segunda Internacional en materia de derecho a autodeterminación, que es donde se empieza a utilizar ese término? Bien, en el primer congreso de la Segunda Internacional en el segundo congreso, en el de 1896 en Londres, se declaró lo siguiente en relación a este tema. El Congreso declara que sostiene el derecho absoluto de todas las naciones a la libre determinación y expresa su simpatía por los obreros de todos los países que actualmente sufren el yugo del absolutismo nacional y militar o de cualquier otra especie. El Congreso incita a los obreros de todos estos países a ingresar en las filas de los obreros conscientes de todo el mundo para luchar junto a ellos por la supresión del capitalismo internacional y la consecución de los fines de la socialdemocracia. Bien, como es evidente, en este Congreso el Piłsudski y los polacos del Partido Socialista se posicionan a favor de la independencia de Polonia y querían que en el programa de la Internacional estuviera incorporado la independencia de Polonia. Rosa Luxemburgo se opuso a este propio párrafo, mientras que Kautsky, que siempre se ponía de perfil en prácticamente todo, estaba a favor de este tipo de afirmaciones tan genéricas, ¿bien? Que en abstracto están a favor de la libre determinación siempre y cuando esté al servicio de la destrucción del capitalismo internacional. Bien, los austromarxistas se tomaron al pie de la letra esta idea, este párrafo en concreto, y en 1897, un año después, decidieron en un congreso en Viena transformar su organización, el Partido Socialdemócrata, en una organización federal. Bien, y 2 años después, en 1899, en su programa de la Federación Democrática de Nacionalidades para Austria, afirmaron que en la futura Austria-Hungría proletaria no habría ni siquiera una lengua oficial. ¿Bien? Lenin aprendió, digamos, del error austromarxista, afirmando que el derecho a autodeterminación tan solo se puede defender en un contexto donde tanto el pueblo, tanto el Estado oprimido como el Estado opresor estén dominados políticamente por un partido único, que es el partido de la clase trabajadora. Bien, si no hay una unidad política de fondo, esa defensa en abstracto culturalista del derecho a autodeterminación no tiene ningún sentido. Es más, los austromarxistas, el propio Partido Socialdemócrata se descompuso. Ya en 1810 los checos crearon su propio partido, el Partido Socialdemócrata Checo, y bueno, luego se produjo todas las catástrofes conocidas en la República Austriaca con la final anexión de Hitler.
Bien, el Partido Socialdemócrata Ruso, liderado por Lenin, en 1903 incorpora como punto 9 del programa el derecho de autodeterminación como derecho a la secesión, y eso lo especifica de una manera muy clara. Ahora bien, en todos estos casos siempre se hablaba de la secesión o independencia de Estados europeos, y no es hasta 1907, en el Congreso de Stuttgart, de la Internacional, que se empieza a discutir sobre el problema colonial. Y se llega incluso a plantear una resolución en la que, cito textualmente, el Congreso no rechaza por principio y para siempre toda política colonial. Bien, en su lugar deben abogarse por reformas que mejoren la suerte de los nativos y educarlos para la independencia por todos los medios posibles. Bien, con lo cual otra vez aquí nos vemos con una visión paternalista propia de cierta izquierda que entiende que los pueblos de tercer mundo no están listos o maduros para la independencia. Bien, ¿cuál es la posición de Lenin? Bien, Lenin es el que nos va a llevar hasta la Primera Guerra Mundial y ya la Revolución Soviética. La visión de Lenin es una continuación un poco de las teorías de Marx sobre el carácter revolucionario del capitalismo. Bien, el capitalismo en su fase tardía, esto es imperialista, ha rebasado los límites del Estado-Nación, ha reemplazado la competencia por el monopolio y ha creado las condiciones necesarias para la victoria del socialismo. Bien, el imperialismo se engendra ya la lucha revolucionaria por el derrocamiento del régimen capitalista, en la medida en que se exacerban los antagonismos de clase, tanto desde el punto de vista económico, esto es la formación de trust, el encarecimiento de la vida, como desde el punto de vista político, el desarrollo del militarismo, las guerras, el fortalecimiento de la reacción, intensificación de la opresión nacional, etcétera. Bien, así el socialismo victorioso debe realizar la democracia completa, esto es, debe al mismo tiempo defender la causa de los obreros y la causa de las naciones. Os cito un pasaje que yo creo que lo deja muy claro Lenin a este respecto. El socialismo victorioso debe realizar la democracia completa y, por lo tanto, debe no solo hacer efectiva una plena igualdad de derechos entre las naciones, sino también traducir en actos el derecho de autodeterminación de las naciones oprimidas, es decir, reconocer el derecho a la libertad de separación política. Los partidos socialistas que, en toda su actividad, tanto antes como después de la Revolución, no sepan demostrar que liberarán a las naciones oprimidas y establecerán sus relaciones con ellas en el terreno de la unión libre, pero semejante unión no sería más que una frase engañosa sin la libertad de separación, serán unos traidores al socialismo. En la práctica, esta defensa del derecho a autodeterminación, tanto antes como después de la Revolución, tiene que estar subordinada a la causa de la revolución proletaria. ¿Bien? Según Lenin, el proletariado en ciertos estados con modos de producción asiático, como es el caso de España o de Rusia, debe llevar a cabo tanto la revolución burguesa democrática como la revolución proletaria socialista, en las dos fases que luego él irá matizando conforme se produzca la revolución de 1917. Contra los que afirman que no puede haber dos idiomas en el mismo Estado, afirma lo siguiente Lenin: para que las distintas naciones puedan vivir juntas libremente y en paz, o puedan, cuando les convenga, separarse constituyendo estados separados, es necesario un democratismo completo sostenido por la clase obrera. Ningún privilegio para ninguna nación ni ningún idioma, ni la mejor vejación, ni la más ínfima injusticia hacia la minoría nacional. He aquí los principios de la democracia obrera. El objetivo, en última instancia, no es sino el centralismo democrático, esto es la constitución de una república socialista, pero ese objetivo no se puede obtener sino dialécticamente. Afirma lo siguiente Lenin: de la misma forma como la humanidad solo puede llegar a la supresión de las clases a través del periodo transitorio de la dictadura de las clases oprimidas, solo puede llegar a la fusión inevitable de las naciones a través del periodo transitorio de la liberación completa, es decir, de la libertad de separación de todas las naciones oprimidas. ¿Bien? Esto es, yo creo, muy claro, ¿no? No se puede llegar a la abolición del Estado sin la dictadura del proletariado y no se puede llegar a la unidad de la humanidad sino a través del libre derecho de secesión o determinación. Aquí es importante tener en cuenta que por principio Lenin tenía una enemistad completa y total por las soluciones federales. No hacía sino seguir a Marx y aprender del mal ejemplo austrohúngaro, entendiendo que el federalismo conducía a la fragmentación de las organizaciones de clase, principalmente el sindicato y el partido. Así, resumiendo, la posición de Lenin en términos generales sería la siguiente: apoyar todo lo que tenga de progresivo los movimientos nacionales, considerar esos movimientos como un factor revolucionario de primer orden y uno de los aspectos más importantes de la lucha por las reivindicaciones democráticas, sostener la igualdad de derechos de todas las naciones, aceptar como principio general el derecho de los pueblos a disponer libremente de sus destinos, pero garantizar la unidad de acción y organización de los obreros a través del sindicato unido y del partido unificado. Bien, aquí llega finalmente la Primera Guerra Mundial y ya vamos cerrando. Una guerra que
que pilla con el pie cambiado a los marxistas de centro ortodoxos, como es el caso de Kautsky, quien pensaba que el imperialismo era tan solo un medio de expansión aberrante, sostenido por tan solo una minoría entre la clase burguesa, y que él afirmaba, de hecho, que en términos económicos no beneficiaba. Y es cierto, si uno hace unos cálculos, en realidad el imperialismo no se da cuenta porque terminas invirtiendo más dinero en mantener ejércitos coloniales, etcétera, que en comprar las materias primas en mercados, vamos, libremente, a través del mercado, ¿no? Esto se hizo de una manera muy exacta, analizando, por ejemplo, la colonización de Indochina por parte de Francia. Realmente se invirtió mucho más dinero del que luego se extrajo. O el caso, por ejemplo, español, ¿no? España realmente realiza, contra aquellos que dicen que España se enriqueció a través del expolio de sus colonias, bueno, hay que simplemente tener en cuenta que la capital de España construye su primera catedral ya prácticamente en el siglo XIX-XX, ¿no? La Catedral de la Almudena, frente a la construcción de capitales y ciudades importantísimas en toda Latinoamérica, junto con este tema importante que también hay que señalar, que el crecimiento del Producto Interior Bruto español, en términos puramente económicos, empieza a despegar después de la independencia de Cuba. Esto es el momento en el que se permite el libre mercado y que las empresas pueden, digamos, de facto Cuba termina siendo más dependiente económicamente después de la independencia que antes, tanto de Estados Unidos como de España. Bien, básicamente, como digo, la posición que tenían Bernstein, Kautsky y compañía era que la Primera Guerra Mundial no iba a tener lugar porque había unas tendencias dentro del propio capitalismo a constituir algo así como los Estados Unidos de Europa. Bien, frente a esa posición, propia, insisto, de los que luego se convertirán en los socialdemócratas que firmarán los presupuestos de guerra alemanes, franceses y británicos, la posición de Lenin era clara, era no defender la patria, sino convertir la guerra imperialista en una guerra civil que lleve a la revolución dentro de cada nación. La posición de Rosa de Luxemburgo y la llamada izquierda, Bukharin y Piakatov, era nada de reivindicaciones mínimas, sino revolución social. Esto es, nada de desviar al proletariado hacia temas como el de la revolución nacional, que es algo que se resolverá después de la revolución socialista. Esto se ve muy bien expresado por Rosa Luxemburgo en el panfleto Junius, ¿bien? El panfleto que ella escribió cuando estaba en las cárceles prusianas durante la Primera Guerra Mundial por repartir panfletos contra la guerra. Dice lo siguiente: el socialismo da a cada pueblo el derecho a la independencia y a la libertad del control de sus propios destinos. ¿Cómo se puede hablar de libre elección en relación a estados imperialistas como Francia, Turquía o la Rusia zarista? En la época del imperialismo, la lucha por el interés nacional es una mistificación, no solo en relación con las grandes potencias coloniales, sino también para las pequeñas naciones que son solo los peones en el tablero internacional de la guerra entre grandes potencias. Bien, sucede evidentemente la revolución del 17. En la revolución de febrero, Kerensky se pronuncia contra la decisión de autonomía de la Rada ucraniana. Bien, el Parlamento ucraniano había declarado la independencia de Ucrania y disolvió por las armas el Sejm francés, bien, el Parlamento finlandés. Y tan solo reconoció la independencia de Polonia una vez que había sido invadida por los alemanes. Lenin evidentemente se opuso a estas medidas por parte de Kerensky, afirmando que Kerensky no solamente estaba traicionando los principios democráticos, sino que también estaba fomentando el separatismo. Esto es, Kerensky se estaba comportando como una fábrica de independentistas. Los mencheviques, en este contexto, se asociaron, digamos, a la Asamblea Nacional, afirmando que mientras estemos todavía en la Primera Guerra Mundial, hay que defender revolucionariamente el frente, y que tan solo una vez que haya sido firmado el armisticio, una vez se haya reunido la Constituyente, se podrá hablar de la cuestión nacional. La posición de los socialistas revolucionarios, pues eso, era un poco ambigua. Se hablaba de autonomías regionales, pero que de facto era una especie de defensa del chauvinismo gran ruso. La posición de los bolcheviques estaba clara, que era la defensa unilateral del derecho a autodeterminación. Esto es algo que se pone sobre la mesa en las conferencias de abril, en el comité donde se enfrentan por la posición de Lenin, Stalin y Zinoviev a las posiciones de Bukharin y Piakatov. Bien, Piakatov afirma de una manera clarísima que la creación de estados nacionales en condiciones de época imperialista es un fenómeno reaccionario, mientras que Stalin dice lo siguiente, que es lo único que hace es enunciar la posición común con Lenin: debe otorgarse a los pueblos oprimidos que forman parte de Rusia el derecho a decidir por sí mismos si desean seguir siendo parte integrante del Estado ruso o separarse de él para constituir un Estado independiente.
Bien, se produce entonces la toma del Palacio de Invierno y pocos días después de la victoria en octubre, o según el calendario actual, noviembre, Finlandia se declara unilateralmente independiente y la República Soviética Rusa reconoce su independencia. Una semana después de la toma del poder, el Consejo de Comisarios del Pueblo, basándose en las resoluciones 1 y 2 del Congreso de los Soviets, proclama la llamada Declaración de los Derechos de los Pueblos de Rusia, en el que se estipula que los principios son la igualdad y la soberanía de esos pueblos y su derecho de autodeterminación, sin excluir, por supuesto, la constitución de estados independientes. Así es como se reconoce la independencia de Ucrania, la independencia de Bielorrusia, la independencia de Finlandia, bajo la idea de que esos países independientes contribuirán a la guerra civil contra los ejércitos blancos y que, de todas formas, si se constituyen como repúblicas burguesas, tarde o temprano terminarán cayendo por la presión tanto interior como exterior del ejército rojo. Bien, esta es una política, podríamos llamar, imperialista revolucionaria que se intentó poner en ejercicio pues con la famosa marcha del Ejército Rojo a Berlín, una marcha que se vio interrumpida a la altura de Varsovia por la defensa tenaz de los polacos encabezados por Piłsudski contra volver a caer en el área de influencia rusa. En la Carta de las Naciones Rusas, insisto, publicada una semana después de la Revolución de octubre, se afirma eso, ¿no? El derecho de todos los pueblos a la autodeterminación, etcétera. Esta carta queda de alguna forma trastocada por los acuerdos de Brest-Litovsk, donde el ejército alemán asegurará que esos estados recién constituidos sean estados burgueses y reaccionarios que financien por una vía u otra a los ejércitos blancos, ¿bien? A los ejércitos de la contrarrevolución. Es en este periodo donde los soviéticos mandan o publican sus famosos 6 puntos para la paz mundial. En 5 de ellos, esto es interesante señalarlo, se habla del derecho a autodeterminación. Trotsky, el 29 de diciembre de 1917, envía una apelación a los aliados donde reclama para mañana la liberación de Bélgica, el norte de Francia, Serbia y la proclamación de la independencia de Argelia, etcétera, y de otros países colonizados por Europa. Ante esta declaración, Estados Unidos, en concreto el secretario de Estado Robert Lansing, recomienda a Wilson que no responda, ¿bien? Afirmando que si el concepto de soberanía nacional tiene que sostenerse sobre la voluntad popular, la propia unidad de Estados Unidos peligra, ¿bien? Dice lo siguiente Robert Lansing en una carta que envía en enero de 1918 a Wilson. Nosotros como nación estamos comprometidos con el principio de que un Estado nacional puede forzar si es necesario y impedir que una parte de su territorio se separe sin su consentimiento, especialmente si ha ejercido durante mucho tiempo la soberanía sobre él o si su seguridad nacional e intereses vitales se pondrían en peligro. Aquí lo que único que está afirmando es la continuidad de la doctrina aplicada por Estados Unidos en la guerra de secesión, en la conquista de Hawái, en la compra de Alaska y en el establecimiento de protectorados en el Caribe. ¿Bien? A saber que es el ejercicio del poder el que da la legitimidad y no la voluntad popular. Bien, Wilson se ve obligado a pronunciarse acerca de los 6 puntos soviéticos antes de recibir esta carta y accede a entrar en conversaciones con los soviéticos a pesar de que está financiando de tapadillo la intervención de los ejércitos blancos en Siberia. ¿Bien? Es en este contexto donde Wilson, que era un racista que llegó a afirmar en 1913 que los mexicanos eran una nación que no se podía sostener a sí mismo y proveniendo de un estado sureño en Estados Unidos, pues gustaba mucho de bromas racistas y demás, se vio obligado a interpretar el punto número 14 de sus famosos 14 puntos para la libertad después de la Primera Guerra Mundial en términos de libre derecho de autodeterminación. Esto es algo que ha quedado falseado por la historia posterior, a saber, mucha gente incluso cree a día de hoy que el concepto de derecho a autodeterminación es algo que está en los 14 puntos de Wilson, cuando no es el caso. Wilson principalmente lo que está intentando hacer es, por un lado, debilitar a las potencias centrales forzando a su independencia, intentar rascar económicamente algo de la independencia o del reparto entre los aliados del Imperio Otomano principalmente y de las colonias alemanas,
unos acuerdos que, por cierto, revelaron y publicaron los soviéticos. Como es sabido, los soviéticos tenían una política exterior muy singular. Trotsky, cuando es nombrado ministro de Exteriores, lo que a día de hoy sería ministro de Exteriores, afirmó que su objetivo consistía en repartir propaganda, revelar los secretos de Estado y cerrar el chiringuito con el cartel cerrado por revolución. ¿Bien? Porque evidentemente la única política exterior que tiene un Estado revolucionario es la de, bueno, la de sus sucursales en otros países. Es interesante ver que en el punto 13 de los 14 puntos de Wilson hay un pronunciamiento muy claro a favor de la independencia de Polonia. Es más, Wilson tan solo apoyó, de todos los procesos de independencia que surgieron tras el fin de la Primera Guerra Mundial, la independencia de Polonia, y es más, es el que pone sobre la mesa que Polonia debe tener una salida al mar, generando una de las razones por las cuales se produce la Segunda Guerra Mundial, de hecho, ¿no? La visión que tenía de la paz internacional Wilson era muy particular, de hecho era la visión prácticamente kantiana, a saber, la paz perpetua no se puede alcanzar mientras haya estados que estén gobernados autárquicamente por presidentes o reyes que puedan decidir de la mañana a la tarde, por su libre arbitrio, la declaración de la guerra. ¿Bien? Ese tipo de repúblicas presidencialistas o directamente monarquías absolutas son una amenaza para la seguridad internacional, mientras que los estados republicanos o democráticos son mucho más cautos en la medida en que el poder legislativo no es sino la expresión de la voluntad popular y el propio pueblo será el que vaya a morir a las trincheras. Con lo cual, pensaba Kant y piensa en parte Wilson, un pueblo democrático republicano será mucho más cauto de mandar a sus propios hijos a morir a la trinchera. Esto es en realidad falso, más bien sucede todo lo contrario, ¿bien? Un Estado democrático da legitimidad a la guerra como una guerra de defensa nacional. Así, los países seguramente más expansionistas y beligerantes, como en el caso de la Francia revolucionaria o el Estados Unidos, desde su fundación hasta el día de hoy, son estados que, no por ser republicanos, son menos imperialistas, ¿bien? Bien. Bueno, aquí tenía un montón de material sobre pues cómo los 14 puntos de Wilson fueron interpretados de una manera curiosa por Ho Chi Minh y por delegados egipcios, chinos, etcétera, que se exaltaron ante la declaración de los derechos, el derecho a autodeterminación, pero ya salto y cierro con la construcción de la Unión Soviética, que yo creo que es lo que nos interesa aquí, y ya doy pie paso al debate si os apetece intervenir. Bien, a pesar de que, como hemos visto, la mayor parte de los marxistas estaba en contra del federalismo, por una cuestión de principio, Lenin se vio obligado a utilizar a imponer la federación de las repúblicas soviéticas ya constituidas como un paso transitorio en el camino dialéctico hacia el centralismo democrático. El modelo que él tenía era evidentemente el de Suiza y Estados Unidos, esto es, estados más o menos confederados que a través de una guerra civil o algo similar terminan fundiéndose en un Estado federal fuerte y prácticamente indestructible. De hecho, como es sabido, en alguna de las enmiendas a la Constitución estadounidense se dice que Estados Unidos es una unión indestructible formada por unidades indestructibles. Bien, pues esta es un poco la idea que tenía en mente Lenin cuando en 1918 se proclama la primera Constitución de la República Socialista Federativa Soviética, y se sientan las bases de lo que será la creación de la Unión Soviética con la promulgación de su Constitución en 1924. Es interesante ver que el federalismo se empieza a aplicar en paralelo a la aplicación de la nueva política económica. En la nueva política económica se concebía como una suerte de paso atrás al capitalismo para tomar un impulso y dar dos pasos hacia adelante. Bien, ahora bien, si la nueva política económica no pudo durar más que 2 años porque suponía un triunfo económico de la burguesía y del capitalismo, el federalismo, como principio puramente formal, en la medida en que todas las repúblicas socialistas soviéticas estaban dominadas por el Partido Único Comunista, se pudo mantener hasta la disolución de la Unión Soviética en el 91. Así, el 31 de enero del 24, cuando en el 12º Congreso del partido se rechazan tanto las propuestas de confederación como las propuestas de unión, se proclama una Constitución que en el artículo 4 reconoce tal cual el derecho a la secesión, y el artículo 6 blinda ese derecho a la secesión afirmando que cualquier enmienda al artículo 4 puede ser vetada por cualquiera de las 4 repúblicas soviéticas que constituyen la Unión Soviética. Por aquel entonces eran Ucrania, Bielorrusia, la República Socialista Federativa de Transcaucasia, bien, que era Armenia, Georgia, Azerbaiyán y Rusia. Bien,
Este era un modelo al que evidentemente se opusieron Rakovsky y los ucranianos, entendiendo que era una victoria del modelo chauvinista gran ruso, pero que en los primeros años, digamos, sí que funcionó de una manera relativamente descentralizada. La representación de la República se articuló de dos formas, básicamente. Por un lado, a través del Comité Central Ejecutivo del Congreso Panunido de los Soviets, bien, que tenía dos cámaras. Una de ellas se denominaba el Congreso de las Nacionalidades y en ella pues, había representación proporcional demográfica de cada una de las repúblicas. A las repúblicas se les dio la competencia exclusiva en 6 materias: agricultura, salud, justicia, asuntos internos, educación y seguridad social. De hecho, el Estado federal, en la Constitución del 24, tan solo tiene como competencia exclusiva en los asuntos exteriores. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el concepto de derecho soviético era muy distinto del concepto constitucional del derecho burgués. La Constitución no es una norma que haya una norma suprema, una Grundgesetz que haya que adorar como una gran vaca sagrada, sino que la Constitución no es sino es parte de la superestructura. Esto es un reflejo que viene a posteriori una vez se han producido las transformaciones en la base económica y política. Bien. Así, la Constitución, lejos de sentar un marco de juego político, lo único que hace es sancionar a posteriori una serie de hechos consumados por la vía económica y política. De hecho, esta Constitución, la del 24 y la del 36 posteriormente, será una Constitución que será permanentemente enmendada y en la cual están todos los elementos. De hecho, no había una división dentro del derecho soviético entre el derecho constitucional y el derecho administrativo, por decirlo rápidamente. Y no había miedo incluso de especificar normas súper concretas en la Constitución, porque en caso de que se ampliara el número de representantes de una determinada república o el número de repúblicas, se podía perfectamente enmendar a posteriori. Bien, bajo esta idea de que la Constitución no es sino parte de la superestructura que debe ser reflejo de uno a uno prácticamente especular de lo que está sucediendo en el campo económico y político. Durante los primeros planes quinquenales llevados a cabo por Stalin, hubo un esfuerzo bastante importante porque proliferaran este tipo de repúblicas soviéticas. Así, el número de repúblicas aumentó de 6 a 11 durante estos años, entre el 24 y el 36. También por una vía dialéctica, ¿bien? Entendiendo que los incrementos cuantitativos se traducen en un determinado momento en incrementos o decrecimientos cualitativos. La idea básica que estaba por detrás de esta proliferación de repúblicas soviéticas por parte de Stalin es que cuantas más repúblicas soviéticas haya, menos poder tendrán cada una de ellas. Es más, en este periodo se fue constituyendo una serie de comisariados, dobles jurisdicciones, en las que el Estado federal poco a poco se iba apropiando de esas 6 competencias que tenían las repúblicas soviéticas. ¿Bien? De tal forma que ya en el año 36, cuando se proclama la tercera Constitución soviética, tan solo queda como competencia exclusiva de las repúblicas soviéticas la educación y la sanidad. Todas las demás han sido federalizadas, muy importantemente la agrícola, para llevar a cabo la colectivización o la desculaquización del campo agrario ucraniano, ¿bien? Lo que ahora mismo se considera incluso uno de los grandes crímenes contra la humanidad, porque no sé cuántos millones de personas murieron allí de hambre, ¿no? El famoso Holodomor, bueno, tiene un nombre en ucraniano para referirse a esa hambruna. Con lo cual, de alguna forma, por así decir, Stalin estaba sentando la base del café para todos. ¿Bien? Esto es, la única forma de frenar los impulsos independentistas, principalmente ucranianos, consiste en crear una multiplicidad de repúblicas que se vayan equilibrando unas a otras por su contraposición de intereses. Mientras que por la vía de los hechos pues se va federalizando todas las materias importantes para la transformación económica del país. Así es como se crean, y esto es muy interesante, ad hoc y de manera puramente artificial, las 5 repúblicas centroasiáticas actuales, ¿bien? Kirguistán, Uzbekistán, Kazajistán, Tayikistán y Turkmenistán. ¿Bien? Entonces, estas cinco repúblicas se construyen de manera artificial, mandando a etnólogos que establecen las fronteras de las diversas repúblicas, atendiendo incluso en ocasiones más a criterios económicos que a criterios puramente antropológicos. Porque lo que sucedió entre el año 22 y el año 24, cuando se constituyen estas 5 repúblicas, es que a un paisano al que se le preguntaba, a un uzbeco al que se le preguntaba cuál es su nación, se definía por
criterios religiosos, y así afirmaban que su nación era la nación musulmana. ¿Bien? Como hay unos libros maravillosos, ¿no?, de cómo Stalin, queriendo también frenar el potencial revolucionario del Islam en esas repúblicas, lo que hizo fue reforzar la conciencia nacional y construir, vamos, desde cero prácticamente esas naciones. Vasily Bartol, que es el experto soviético de la época, uno de los antropólogos enviados allí, afirmó lo siguiente: el principio nacional es un producto de la historia del siglo XIX en Europa occidental, completamente ajeno a la tradición histórica local. Así, valles que estaban más o menos compartidos entre poblaciones sedentarias y nómadas se fueron fracturando en estados-nación que a día de hoy están en permanente fricción política, étnica y demás, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Kirguistán, es el ejemplo yo creo más paradigmático, siendo los kirguizos un pueblo principalmente nómada y ganadero, se les otorgó como capital una capital poblada por uzbecos simplemente para que hubiera algún tipo de capital, porque es que si no, todo el territorio que de su república serían simplemente montañas montañas puras y duras. Bien, vamos cerrando la conferencia y dando pie a la ronda de preguntas con la Constitución del 36, en la que Stalin finalmente sienta las bases de la definición de las condiciones que debe tener una nación para constituirse en República Soviética. Bien, son tres principalmente las condiciones para constituirse en República Soviética federada en la Unión Soviética. Bien, eran las siguientes. En primer lugar, debe ser una zona fronteriza para que el derecho de secesión o determinación, en caso de ejercerse, sea algo más que un flatus voci, ¿no? O sea, no tendría ningún sentido que se independizara un Estado completamente rodeado por la Unión Soviética. Bien, esto era en parte una excusa para evitar, sobre todo, la proliferación de repúblicas soviéticas en el Cáucaso, donde siempre han tenido problemas los rusos, prácticamente de sus primeros impulsos imperiales y coloniales. En segundo lugar, debe tener una mayoría nacional sólida y compacta que dé nombre a esa república, y la población de la república debe ser mayor a 1 millón de personas. Estos criterios, evidentemente, no siempre se cumplieron. De hecho, por ejemplo, la República Finesa tenía menos de 1 millón de habitantes, y los kazajos, a partir del año 30, eran minoría en la República de Kazajistán, por todos los flujos migratorios que hubo entre las diversas repúblicas. También es importante e interesante subrayar que es en el año 36, en la Constitución del 36, es la primera Constitución que menciona al Partido Comunista. Hasta entonces el Partido Comunista era un elemento extraconstitucional, por decirlo rápidamente, pero ya es en el 36 donde Stalin, de una manera muy sabia, afirma o incorpora la premisa de que el partido es la vanguardia de la clase trabajadora. Es más, esta Constitución, en el 36, la que establece un cuerpo esencial para lo que serán las purgas estalinistas posteriores, que es el Procurador General de la Unión. Bien, el Procurador General de la Unión era básicamente vinculado con el KGB, era un cuerpo judicial que tenía libertad para arrestar a cualquier ciudadano de la Unión Soviética sin necesidad de cumplir pues las garantías mínimas de habeas corpus, etcétera, ¿no? Bien, cerramos finalmente, insisto, con los debates que hubo en los años 60, 70 y 50 durante la época de Khrushchev acerca de si se debía mantener o no el carácter federal de la Unión Soviética. Bien, había algunos que entendían que en la medida en que se estaba ya consumando la fase alta del comunismo, y que por lo tanto estábamos en los preludios de la absolución del Estado y de la sustitución de la dictadura del proletariado por la democracia plena, no tenía ningún sentido mantener algo provisional como era el tema federal. En concreto, en el Congreso XXII, en el famoso Congreso en el que se produce el discurso secreto de Khrushchev, en el que se denuncia el culto a la personalidad durante el estalinismo, dice lo siguiente Khrushchev: las fronteras entre las repúblicas unidas dentro de la Unión Soviética están perdiendo cada vez más su significado previo, ya que todas las naciones son iguales, su vida está organizada sobre una única fundación socialista, las necesidades espirituales y materiales de cada pueblo se satisfacen del mismo modo y todos están unidos en una misma familia por intereses vitales comunes y avanzan juntos hacia un mismo objetivo, el comunismo, ¿no? Entonces, en la medida en que todos estamos unidos económica y políticamente y tenemos un mismo fin, ¿qué sentido tiene mantener las repúblicas tal y como están, con el derecho además de autodeterminación? Bien, sea como fuere, estos debates quedan entre paréntesis de alguna forma en los años 70.
de tal forma que cuando se proclama la última Constitución soviética, en el año 77, se reconoce en el artículo 72 el derecho a autodeterminación, a pesar de unas cláusulas que hay en el 74 y en el 75, y ese será el ejercicio de ese artículo, el artículo 72, será el que permitirá el desmembramiento de la Unión Soviética, un desmembramiento que, como he sabido, se produjo incluso contra la propia voluntad de los pueblos, por así decir. El caso ucraniano yo creo que es clave ver cómo entre no sé si era en febrero o marzo del 91 y octubre-noviembre del 91, cuando se produce finalmente la independencia, se produjo un cambio total y completo de la opinión pública, de tal forma que en marzo un 70% de la población se pronunció a favor de mantenerse dentro de la Unión Soviética con competencias culturales propias, y mientras que en noviembre la Rada declaró de manera unilateral la independencia, contra lo que y así sucedió también en Kazajistán o en Bielorrusia, y no fue sino a posteriori que miembros importantes del partido regional se convirtieron en los autócratas que siguen gobernando hasta el día de hoy. Y con esto, nada, muchas gracias. Bueno, gracias Ernesto por uno de tus habituales repasos tan extensivos. Yo no me quiero centrar tanto en la cuestión soviética porque no tengo tanto conocimiento, pero solo quería hacer hincapié en dos elementos que has comentado. Uno de ellos, que a mí también me parece muy curioso, que es la inversión tradicional de la postura de la izquierda respecto a la cuestión nacional, ¿no? Que esto lo señalaba también, hablabas antes de anarcocapitalista, lo señalaba Ancho Bastos en una entrevista que le preguntaban sobre esto y él decía, si tradicionalmente lo curioso es que la izquierda era la que había estado a favor de la unidad de los territorios, mientras que la reivindicación secesionista era propia de la derecha más reaccionaria. Y entonces, digamos, la propuesta que hacía Bastos era que esto se habría debido a una especie de inversión que había tenido su origen en el centralismo de Cánovas, ¿no? O sea, el férreo centralismo que imponía la Constitución promulgada por Cánovas y el sistema de la Restauración, que a la vez dio lugar a la proliferación de regionalismos periféricos y tal, habría asociado esa idea de España a la derecha, ¿no? Y como dice Logar Mesilla, que también es alguien que se le acusa pues, por redes mucho, que a mí me divierte mucho leerlo, pues luego se habría asociado ya la idea de Franco, ¿no? O sea, Franco, España. Entonces, bueno, y esto se ve, yo diría, mucho en el momento actual en el que básicamente si no eres independentista eres facha, o sea, como tal eres un facha, ¿no? Entonces, yo creo que esto al final también se refiere a un problema que viene de muy atrás y es un poco aventurado citar al conde de Romanones en una conferencia sobre los soviets, pero él decía que a pesar de toda la larga carrera que había tenido política, que la atención de los ministros había estado siempre puesta en Cataluña, ¿no? Que si no era una cosa era la otra, si no era regionalismo era federalismo, si no era huelgas, etcétera, ¿no? Y entonces esto también lo manifestaba López Burnión en una entrevista que le hicieron, en la que él planteaba que realmente el problema español generalmente era el problema catalán. O sea, no como tal, no que Cataluña fuera un problema, sino que ejemplificaba un problema que venía de muy atrás, que era la cuestión del encaje territorial, ¿no? Cómo plantear este encaje territorial y cómo digamos, dirimir la división del poder entre los territorios españoles. Entonces, todo eso quería preguntarte, si tienes alguna idea de cómo se podría lograr ese encaje territorial. Y luego, una segunda cosa que también has comentado, y también se lleva mucho ahora, que es, digamos, separar la dimensión de nación del Estado, ¿no? O sea, como la nación como lo puramente cultural y el Estado como la dimensión jurídica, administrativa, etcétera. Y es que a mí me parece eso bastante absurdo, en tanto que es muy difícil distinguirlo porque la idea del Estado-nación, al mismo tiempo que se desarrolla las instituciones del Estado liberal, se promueve también el desarrollo de una conciencia nacional patriótica a través de la literatura, el arte, lo simbólico. Entonces me parece muy difícil de discernir o de distinguir tan claramente, ¿no? Porque al fin y al cabo la nación en el siglo XVIII todavía se concebía como la patria como un grupo de personas que vivían en un territorio común. Y ya en el siglo XIX se concibe la nación como un conjunto de personas que viven en un territorio común y están sujetas a una autoridad común, ¿no? Como lo concebía Sieyès, leyes comunes y representaciones comunes. Entonces, por eso, y solo ya esto, decir que esta cosa de separar tan claramente el aspecto cultural del político o del estatal, me parece absurdo, en tanto que yo pienso que se utiliza un poco como herramienta del falsamiento histórico, ¿no? Somos una nación, entonces aquí el derecho de autodeterminación y nos podemos convertir en una nación independiente. Y luego también me parece que es una cierta frivolización esto de crear una especie de Estado-nación ex nihilo, o sea, digamos, desconsiderar toda la tradición histórica que ha llevado a la creación de los distintos Estados-nación y proponer que nosotros somos una nación desde ahora por nuestra literatura, por nuestra historia tal, y estamos legitimados a crear un Estado. Así que nada más. Sí, bueno, gracias Víctor por la intervención. Yo
Estoy de acuerdo con la visión de Bastos, con la puntualización de que la relación que había entre nacionalismo e independentismo en el siglo XIX se invierte de manera radical en el siglo XX, y es más, que todas las izquierdas, definidas o indefinidas, siempre tuvieron una suerte de cláusula de desconexión. Bien, dependiendo de la definición que dieran de la legitimidad del Estado, la mayor parte de esas izquierdas, ya sean jacobinas, liberales, anarquistas, comunistas o socialdemócratas, etcétera, reconocían algún formato jurídico, algún tipo de procedimiento mediante el cual o bien un individuo o bien una comunidad se podía desconectar, digamos, del Estado. Bien, por ejemplo, en la teoría contractual del derecho, si el Estado no es sino, en fin, la construcción de un leviatán por la vía de la cesión, ¿no?, de poderes y potestades por parte de los individuos, pues ahí se reconoce de una manera muy clara, por parte, yo creo, de la izquierda liberal principalmente, pues el derecho de secesión individual, que es como lo entienden al fin y al cabo Juan Ramón Rayo y buena parte de la derecha liberal española, que entiende la independencia de Cataluña, en caso de producirse, como una especie de preludio a la anarquía total y completa, ¿no?, a la anarquía en el sentido anarcocapitalista del término. Y lo que yo estoy aquí puntualizando es que, lejos de haber sido la izquierda comunista o una izquierda jacobina que defendiera la unidad del Estado por encima de cualquier cosa, siempre entendió que, dado que la legitimidad del Estado en el periodo de transición de la dictadura del proletariado se basaba en la lucha de clases, esa lucha de clases y ese democratismo proletario no podía sino ir acompañado del programa completo del derecho a autodeterminación. Y que no fue Wilson, sino Lenin en concreto, quien puso sobre la mesa de 1918 en adelante la cuestión del derecho a autodeterminación. Santiago Cormesí y compañía me critican porque ellos señalan de una manera muy clara que en el texto de Lenin sobre el derecho a autodeterminación de los pueblos de 1914 afirma que ese derecho tan solo se puede aplicar a los países del tercer mundo y a los países del este de Europa, pero no así a los estados ya constituidos antes de la Revolución Francesa de Europa Occidental, esto es Portugal, España, Gran Bretaña, Francia y ya está, ¿no? Eso serían prácticamente todos. Y que en la medida en que esos estados ya tienen, digamos, una unidad al mismo tiempo económica y política dada por la Revolución Soviética y la influencia de la Revolución Francesa, por ejemplo, en 1812, pues no habría legitimidad ninguna para la independencia. Pero yo creo, insisto, que lejos de haber sido la izquierda una defensora a machamartillo de la unidad del Estado, ha sido de facto la fuerza principal detrás de la independencia de las colonias. Ha sido la izquierda, históricamente, la que ha forzado la proliferación de los estados. La derecha, en todo caso, ha estado a favor de la mitigación o descentralización de ese poder para beneficio de las oligarquías locales. Así lo que pedían, por ejemplo, los carlistas no era tanto la independencia de Cataluña o de el País Vasco, sino era la reducción del Estado a la suma potestas del rey. Bien, entender que el Estado no es un cuerpo de administración, de juristas, de políticos, etcétera, sino tan solo el rey y la propiedad privada patrimonial que tenía el rey, y delegar todas las demás funciones a condes, duques o potestades locales, ¿no? Entonces, yo creo que hay una diferencia ahí clave entre el independentismo y el autonomismo o regionalismo que defendían los carlistas, ¿no?